es el año 1956. Entonces creo que ese año es bastante crucial porque yo creo que hay que ver, primero hay que ver los antecedentes, ¿no? Respecto a los partidos políticos. En los años 40 o en los años 30, entre esas dos décadas, no sé sí, seguramente sí has llegado a escuchar de esta disputa entre Mariátegui y Yaya de la Torre, en donde justamente pues los dos partidos más poderosos del Perú, pues, o los más por lo menos vitales, eran pues el APRA y el Partido Socialista de Mariátegui. Entonces, ahí vemos una cuestión bastante interesante y es que el APRA apunta a la clase media. Es un partido de clase media, o sea, es un partido que en sus inicios era revolucionario, pero no estaba con la línea marxista porque justamente ellos no concebían como sujeto principal al obrero, ¿no? Digámosle, como el marxismo, ¿no? Sino concebía al sujeto de clase media. Y ahora ahí tendríamos que ver quién es el sujeto de clase media para el APRA, ¿no? Y evidentemente vendría a ser el trabajador, el empleado promedio, ¿no? La persona que, en primer lugar, tiene como características ser una persona que vive en la ciudad, ¿no? Porque tú sabes que en ese entonces todavía las ciudades no eran tan urbanizadas como lo es ahora, ¿no? Entonces, el que vivía en la ciudad de cierta manera estable era pues una persona, ¿cómo se podría decir? Claro, al tener una situación de estabilidad dentro del contexto urbano, evidentemente se le podía considerar clase media, ¿no? En el caso de Mariátegui, apuntaba más a las clases, a la clase obrera, a la clase trabajadora, dentro de un contexto urbano y dentro de un contexto rural, ¿no? Por eso Mariátegui insiste bastante en el tema de lo que es el problema del indio, y sobre todo en las personas, en el indio, ¿no? Lo que él llama el indio, ¿no? En cambio, Aya de la Torre no concibe como sujeto de lucha al indio, sino a la clase media, por tanto, un sujeto urbano, ¿no? Un peruano, digamos, en términos generales, ¿no? O un latinoamericano, porque la APRA al principio tenía esa idea de Latinoamérica unida, ¿no? Por eso el partido se funda en México. Entonces, y había otra contraparte, porque esos son los dos partidos más de las clases populares, que era pues el partido oligárquico, ¿no? En este caso, el odrismo, ¿no? Entre otros, ¿no? El partido de la guía, el de los civilistas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos por un lado el partido de la oligarquía y tenemos por un lado el partido del, del pueblo, digámosle, ¿no? En que ese término es un poquito rancio, pero vamos a catalogarlo de esa forma, el pueblo. Sucede una cuestión bastante interesante y es que tanto el Partido Socialista como el Partido Aprista son dos partidos perseguidos. Seguramente sí sabes que el APRA tuvo bastantes problemas con Sánchez Cerro, con Odría, con Ugarteche, ¿no? Entonces, y en el caso del Partido Socialista, que luego pasa a ser cuando se separan, perdón, mi gata, el contexto. Entonces, eh, los dos partidos evidentemente van a atacar a una cuestión principal. O sea, si bien cierto el APRA y el Partido Socialista o Comunista son distintos, pero en esencia van a atacar a lo que justamente se llama el imperialismo norteamericano, ¿no? Y el imperialismo norteamericano es justamente el capitalismo estadounidense, ¿no? O sea, básicamente lo que en ese tiempo, o sea, lo que ahora es una cuestión tan normal que vengan empresas estadounidenses, se lleven los recursos, las concesiones, así tipo Sauder, ¿no? O por ejemplo en el caso de Amazon o Tesla, ¿no? Que son tremendos, o sea, transnacionales que tienen más dinero que varios países juntos.
O sea, para ese entonces sí se tenía la conciencia de que pues era algo peligroso. Entonces los dos partidos justamente apuntaban a contraatacar eso, a esa lógica, ¿no? De extracción, digámosle. Por eso, en ese entonces también surge lo que es el modelo, empieza a implantarse lo que es el modelo eh, no me acuerdo, pero ya, yéndonos al siguiente punto. Entonces, creo que a partir de ahí empezamos a sacar la ideología más o menos de Acción Popular, porque justamente es un partido que se caracteriza por dos cuestiones principales. Primero, no tiene como tal un sujeto central, como en el caso del Partido Socialista o en el caso del APRA. Es un partido de cierta manera más de corte populista. Entonces, cuando hablamos de partidos populistas, hablamos de un partido que utiliza el término pueblo. Y ahí sería la cuestión, y ahí la siguiente pregunta, ¿qué es el pueblo? Pues exactamente, ¿no? Entonces, cuando no hay una definición exacta de más o menos hasta qué punto abarca este término de pueblo, entonces estamos hablando de un partido que apunta a todo el mundo, pues prácticamente, ¿no? O sea, en teoría apunta a todos lados, pero luego, bueno, tampoco quisiera marearte, pero ahí también entran temas de hegemonía y todo eso, pero vamos a decir que apunta a todos lados. Entonces, Acción Popular no está en contra de estas cuestiones de que las transnacionales, que Estados Unidos de pronto ocupe ciertos mercados acá en el Perú, ¿no? O sea, y el año en que se funda es bastante interesante porque en 1956 estábamos en un contexto de Guerra Fría y dentro de ella, pues el Perú tenía que agarrar una posición, ¿no? Y evidentemente Acción Popular no iba a estar pues, con la Unión Soviética, eso creo que es una cuestión bastante clara. Obviamente estaba más o menos alienado al ideal de Estados Unidos, pero no al ideal actual, sino al ideal, sería bueno que también tomaran en cuenta cuál sería la relación entre Acción Popular y el presidente Kennedy, ¿no? De Estados Unidos, John F. Kennedy, ¿no? Que tenía una visión más o menos parecida respecto a cómo debían funcionar ciertas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de Acción Popular, tenemos que necesariamente hablar de Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry procede, como te comenté en el chat, de una familia arequipeña. Él nació en Lima, eso sí, pero es porque justamente la familia Belaúnde se muda pues a Arequipa. Su tío, me parece que su tío es Andrés Belaúnde, Víctor Andrés Belaúnde, que es uno de los arequipeños más ilustres que hemos tenido. Eh, y evidentemente este tío influye, por eso te comentaba de que sería bueno que revisen de manera general también el libro La Realidad Nacional de Víctor Andrés Belaúnde, porque va a tener una influencia directa. Ahora, ¿cuál es la característica o cuál es la influencia que ejerce Víctor Andrés Belaúnde en Belaúnde Terry? Y es básicamente el pensamiento cristiano, o mejor dicho, el pensamiento social católico. Ahora, que no se te haga casualidad, y eso sí tenlo bien en cuenta, parece broma, pero no lo es. Arequipa, siempre, ahora ya no es tanto, pero Arequipa por varios años se le consideraba la Roma de América. Y es por una cuestión, todos eran devotamente católicos. No existían evangélicos, no existían mormones, no existía ninguna otra religión más que el catolicismo. Y eso se ve reflejado en las innumerables, en todas las iglesias pues que hay en la ciudad, ¿no? Y que dicho sea de paso son antiguas, ni siquiera para decir que son de hace poco. Entonces, esa cuestión de relacionar la política con el catolicismo justamente surge como influencia, ¿no? Entonces, y también porque, claro, de parte del Vaticano empieza a salir esta corriente de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entre otras cuestiones.
Pero ya, volviendo al tema de Belaunde, Belaunde es arquitecto y evidentemente no es, como se dice, Acción Popular su primer partido, sino es el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Entonces, si tuviésemos que ubicar en un plano más simplificado, muy, muy simplificado, el pensamiento de Belaúnde Terry, lo tendríamos que ubicar en centro derecha, porque Belaúnde sí apela en este sentido al libre mercado, a la posibilidad de que las grandes empresas lleguen al Perú e inviertan, pero de cierta manera también había un sentido social. Y esto justamente se relaciona bastante con el tema de, no es casualidad que sea arquitecto tampoco. De hecho, ¿llegaste a escuchar de casualidad mi ponencia en el CONAESO? Ah, la... ya, ya, ya. Ya, es que justamente en mi ponencia que era sobre viviendas sociales, justamente quien impulsa las viviendas sociales pues es Belaunde, ¿no? Entonces, es un pensamiento bastante raro porque vemos a un hombre que sí apoya el capitalismo salvaje, pero también piensa, digamos, en la seguridad social. O sea, y hoy en día puede parecer contradictorio, pero en ese entonces pues existía este modelo del estado de bienestar, que dicho sea de paso también era implantado pues en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con Kennedy y Roosevelt, por supuesto. Entonces, Belaunde empieza a hacer un montón de viviendas sociales, entre otras cuestiones que hasta hoy en día sobreviven, ¿no? Pero básicamente eso, no sé, creo que me he desviado un poco con el tema de la historia, disculpa, es que no estoy muy enterado como tal de la historia, pero no sé si pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo, porque sería de preguntarle con una ouija, no tengo una ahorita, pero yo creo que lo que lo motivó a entrar a Acción Popular primero, el hecho de que la familia era un partido de la familia Belaúnde, así que supuestamente partido político de arequipeño, porque acá en Arequipa ha sido bastante apego con Acción Popular, por todos estos componentes que te mencioné en un momento. Entonces, digamos que el arequipeño promedio, urbano y de clase media, media baja, se iba a sentir identificado con este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un factor bastante interesante, pero yo creo que el más importante, y es que era hasta en ese entonces el punto más equilibrado dentro del contexto de la Guerra Fría. Porque claro, tenemos a países socialistas como la URSS, Hungría, Bulgaria, en donde evidentemente los proyectos sociales eran pues masivos, ¿no? O sea, te daban casa, te daban todo, 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 todo. Evidentemente con una financiación bastante especial, ¿no? Los planes quinquenales. Pero por otra parte tenías el Estado, los estados capitalistas, que si bien es cierto, eh, te daban más libertad respecto a la expresión, respecto a ciertas cuestiones, incluso con el tema de la sexualidad o entre otras cosas, te restringía en el tema de la seguridad social, ¿no? Entonces, justamente es a partir de, después de la Gran Depresión, en donde por lo menos el modelo más equilibrado justamente era pues el keynesiano, ¿no? Y el modelo keynesiano justamente es el que apunta a esta especie de cierta manera, por eso te digo que era lo más equilibrado, no es el punto medio, pero era lo más equilibrado que podía existir en ese entonces, ¿no? Es por eso que el Perú, con Belaúnde, tuvo relaciones diversas, ¿no? O sea, como que medio raro, porque o sea, ni completamente socialista, ni completamente capitalista, ¿no? Pero evidentemente siempre iba a tirar más al lado capitalista por estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso es una cuestión que motivó bastante. Era como que hacerse el tibio, ¿no? O sea, ya sabes que con este partido sí la hago, pues, ¿no? Más, yo creo que esa es más que todo la cuestión, ¿no? ¿Por qué hubo tanto éxito con respecto a ese partido? Ujú. O sea, ¿te refieres a si eran consecuentes con lo que dictaban? Es que yo creo que el mejor ejemplo de no ser consecuente es la página 11, ¿no? Porque sí, en el caso de la página 11, claro, se le pierde la página 11 de un acuerdo, este, de lo que es pues la cuestión pues en, ay Dios mío, espérate, en Talara me parece, no, espérate, eso no es posible que me olvide eso. Ah, ya, claro, en Talara por la IPC, que justamente fuera la Peruvian Corporation Company. eh, entonces, básicamente, el hecho de que se le pierda la página 11 donde está justamente cuáles eran los beneficios para el país y cuáles eran los beneficios para la empresa, simboliza el hecho de que le estaban regalando los recursos y la población no sabía pues exactamente cuál era el trato, ¿no? Entonces, eso no, de cierta manera, no es nada consecuente, pues. Aparte que la cuestión con Belaún es que supo monopolizar bastante bien un tema, y es el tema de lo andino. O sea, Belaúnde ganó porque de pronto en los pueblitos de zonas rurales se ponía el chullo, se ponía el poncho y en un burrito andaba, ¿no? Y así se promocionaba él. Entonces, era como que querer acercarse a las poblaciones, pero no necesariamente. Esto se da pues cuando ya entraba al poder. Sí, más que todo eso. En realidad, tanto el APRA, el Partido Comunista Peruano, el PPC, otro partido que sí sería bueno que averigues es el PPC, porque es similar a Acción Popular, Partido Popular Cristiano. Hay una crisis de partidos políticos hoy en día, ¿no? Y ello implica de que los partidos clásicos, como en este caso Acción Popular, hayan perdido pues una vigencia tremenda, ¿no? Entonces, yo hoy en día, por lo menos, yo no veo jóvenes, pues, con ansias de quererse meter a Acción Popular, ni a ningún partido en realidad, ¿no? Existe una politización bastante fuerte. Y si no hay, pues, un movimiento respecto a los cuadros, el partido va a estar, pues, en una crisis, ¿no? De sucesión o algo por el estilo. Entonces, yo considero de que si no se está quedando mucho, mucho, como el APRA prácticamente. Es que los ciudadanos de Arequipa de ese entonces son muy distintos a los ciudadanos de Arequipa de ahora, porque hay dos procesos. Bueno, es un tema muy aparte, pero la cuestión es que con todo el tema de la inmigración y lo que implicó ello a nivel de desarrollo económico, a nivel de distintas cuestiones, ha otorgado a la ciudad una situación compleja, ¿no? Y evidentemente dentro de esa situación compleja, Acción Popular no se abastece con las propuestas, ¿no? O sea, es bastante raro que gane Acción Popular, por ejemplo, a nivel de distritos. O sea, la mayoría prefiere los movimientos regionales,
No hay, de verdad. A ver, voy a buscar por si acaso ya. Es que de verdad ya no hay, no hay, no hay. Y aparte su publicidad, pues es bastante pobre, o sea, no. Como que no tiene vigencia, pues, ¿no? La última vez que Acción Popular pudo haber hecho algo fue cuando Johnny Lescano se mandó para la presidencia. Pero no pudo ganar, pues, ¿no? Con todo el tema de Castillo y todo ello. Mira, por ejemplo, acá hay una estadística que un candidato para lo que es el gobierno regional solo sacó 3,98% de votos. Sí, yo creo que es bastante. Pero es de Wikipedia normal. Sería cosa de que verifique la fuente original. Debe ser el JNE. A ver, espérate. Mejor te paso la fuente original, ¿ya? Porque yo desconfío mucho de esta página, de verdad. A ver, ya mejor te paso la cita, ¿no? Pero yo creo que esa estadística está buena, porque, o sea, que en la propia Arequipa, claro que no ha surgido en Arequipa, pero si lo argumentas desde una perspectiva en donde sí se apoyaba bastante al partido, es fatal, pues, ¿no? Es realmente fatal, como que en el caso del APRA, el APRA pues del norte, ¿no? Y el APRA pues en el norte no gana nada tampoco. A ver, ¿dónde está? Bueno, ya creo que no es la estadística como tal, pero ya, te lo voy a pasar de Wikipedia, a ver qué otra cosa. Vamos a buscar algo. Sí, también sería interesante de que busques de dónde salen la mayoría de congresistas de Acción Popular, porque eso también como que te da una señal, ¿no? De que por qué en ciertas ciudades sí, por qué en otras ciudades no. Mm, pero en el caso de su página de juventud sí está activa nomás. Pero ya básicamente eso. ¿Quieres pasar a la siguiente pregunta? La UNSA siempre ha tenido una característica, la UNSA siempre ha sido bastante cercana al maoísmo. Sí, no es broma. Ya creo que es obvio, ¿no? O sea, ya sabes, egresó de la UNSA, ¿no? Nuestro egresado más famoso a nivel Perú. ¿Sabes a quién me refiero, verdad? A Abimael Guzmán, pues. Sí, 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 él es egresado de filosofía de la UNSA. Y justamente ahí se formó. Y ya pues esa era la tendencia, porque que él lo haya llevado a la práctica y es otra cosa, pero por lo menos de boca, todo lo que hizo, más o menos sí se conversaba sobre la guerra popular y toda esa cuestión.
Entonces, que Acción Popular entre con toda esa efervescencia entre, porque había una separación, ¿no? O sea, los maoístas, que estaban más con la ideología, o mejor dicho, con el marxismo de Mao, o sea, con China, y los stalinistas o leninistas, que eran justamente más apegados a Moscú o a Rusia. Entonces, esa era la pugna básicamente, ¿no? Entre maoístas y stalinistas. Ahora, el partido que más o menos como que por ahí daba la contra era el PPC, pero no sé si Acción Popular hizo algo por mi universidad, la verdad. Sinceramente no sé. ¿Sí? Ya, pues. Ya, claro. Ah, sí, el Abra también estaba fuerte acá, sí, sí. Ajá, ya, claro, exacto. Ujú, ya, claro. Mm, claro. Claro, claro, es que también lo que se ha perdido bastante en los partidos políticos es el tema de lo que es la formación política, en donde justamente, por ejemplo, los apristas se agarraban y te hacían, pues, para ingresar a te hacían leer, pues, no sé, por lo menos, pues, un libro de ella de la Torre, ¿no? No me acuerdo cuál era el más básico. Y ya, pues, y te enseñaban oratoria, ¿no? Te enseñaban diferentes cosas, ¿no? Interesantes para que luego, pues, porque se distinguía, ¿no? O sea, te dabas cuenta que, por ejemplo, el del APRA tenía pues una mejor oratoria, no todos, ¿no? Pero por lo menos era la tendencia que, por decirte, el del Partido Socialista, ¿no? Que ellos eran pues más teóricos, más, pero más, quizás instruidos en el tema de lo que es movimientos sociales, agitación, ¿no? Y por ejemplo, había otros partidos que se especializaban más en el tema sindical, entonces ese tipo de características formativas era lo que le daba pues una identidad fuerte pues a los partidos. Y ya pues eso definitivamente pues sí se ha perdido bastante. ¿Ah? Ujú. Claro, claro, claro. Ujú. Yo creo que lo más interesante que podrían hacer es, o sea, creo que ya se sabe que existe una crisis de partidos políticos, ¿no? Ya eso es como que el marco general, ¿no? O sea, claro, porque yo he visto trabajos de partidos políticos y esa es la conclusión que ponen, pero como que es un poco obvia, ¿no? Entonces, creo que sería mucho más rico decir por qué ese partido es.
O sea, si bien es cierto, todos los partidos políticos están en crisis, pero ¿cuál es la característica particular de Acción Popular con respecto a los nuevos cambios, ¿no? O sea, primero, ¿por qué no te inscribes a Acción Popular? Segundo, ¿por qué no existe como tal una formación? O si de repente la formación que dan ahora hoy en día es insuficiente. Y tercero, ¿hacia dónde apunta pues ahora, no? Porque esa es una característica de los partidos de la crisis